Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Me acompaña en estudio, como siempre, mi amigo y periodista Israel Figueroa. En esta emisión haremos una pausa a lo que es la línea tradicional de nuestro programa, que se ocupa de conocer los retos que tiene República Dominicana para alcanzar su desarrollo, trayendo personas que definen el problema, otros traen propuestas, haciendo análisis. En el día de hoy nos ocuparemos de otro país que no es nuestro país, pero que está muy cercano al corazón de todos los dominicanos, la República Bolivariana de Venezuela. Son tantas las cosas que unen a República Dominicana con Venezuela, que con solo citar que fue la patria que dio acogida en su momento a nuestro padre de la patria cuando huía, es solamente el eje fundamental de un lazo que a través de la historia cada vez se refuerza más. La política venezolana, los políticos venezolanos y los políticos dominicanos en tiempos de democracia han tenido un intercambio permanente. Destacados políticos dominicanos han servido de mediadores en crisis venezolanas y de igual manera destacados políticos venezolanos han servido de mediadores en crisis dominicanas. Pero tal vez el momento más estelar y reciente del aporte de Venezuela a la democracia en República Dominicana ocurrió cuando el presidente Betancur propuso ante la Organización de Estados Americanos el boicot contra el tirano Trujillo. En ese momento, que no era una injerencia extranjera, sino más bien la solidaridad y la obligación que tienen los países del continente, en especial los latinoamericanos, de mantener la democracia como el baluarte que guíe la vida nacional y política de los pueblos de esta subregión. Ahora, otra vez Latinoamérica está convocada a que se resguarde el principio democrático, pero esta vez en Venezuela. Ante tantas cosas que se han dicho, en una crisis tan dilatada, se nos pierden muchos detalles. Y hemos decidido en este programa, Israel y yo, con una cronología de hechos, ir punteando lo que ha sido el camino hasta esta crisis que parece que ha llegado a su punto más álgido. Crisis en Venezuela, orígenes y qué va a pasar en los próximos días es el tema de nuestro programa de hoy, luego de la pausa. Venezuela ha pasado por muchas crisis, pero esta, la crisis a la que vamos a conversar, tiene que ver con el enfrentamiento entre lo que es el chavismo o sus herederos, que no sé si deberían darse ese nombre porque no están a su altura, y la sucesión democrática en Venezuela, como una idea o un movimiento que comenzó por un golpe, porque sí. Chávez comenzó por un golpe, no lo olvidemos. Eso hay que recordarlo siempre. ¿Verdad que sí? Ese punto hay que recordarlo siempre porque hay quienes en este escenario están denostando lo que está pasando y la frase que utilizan es que se está dando un golpe de Estado con la complicidad de la comunidad internacional. No es así, consideramos nosotros, pero refrescarle la mente que en 1992 sí hubo un alzamiento militar. Ahora, uno tiene que tener un solo pensar respecto a los golpes. Los golpes son malos. ¿Son buenos o son malos? Son malos. Son malos. El que dio Chávez, aunque estaban las condiciones por la crisis económica que había generado Carlos Andrés, ¿me entiendes? Fue un atentado contra el Estado de Derecho, contra la Constitución. Sí, pero si vamos a eso, entonces el golpe que él dio estuvo bien dado porque había una crisis. Y si hubo crisis cuando Carlos Andrés, ahora es que es la madre de todas las crisis. Es la madre de todas las crisis. Entonces, pero por lo menos Israel y yo pensamos que los golpes son todos malos. Claro. Que lo que hay es que seguir lo que la Carta Magna consigna. Pero creo que podemos comenzar a partir del 2013, sí, cuando Chávez muere. El 2013 es el año como donde todo comienza a deteriorarse porque es el año en que en el mes de marzo el líder de la revolución bolivariana, el carismático líder que había encantado a las masas venezolanas con su discurso,
sorpresivamente se muere. Digo sorpresivamente porque a pesar de que fue una enfermedad un poquito larga, que todo el mundo le dio mucho seguimiento, pero el hecho de que un hombre con tanta fuerza, con tanto poder, de repente lo veamos derrotado por un cáncer, a uno lo tomó de sorpresa. Quiero decir algo, recordemos que este programa no es para analizar a Chávez. No, claro. Pero hay ciertas cosas que hay que decir sobre Chávez. Chávez no seguía la norma. Él creaba la norma que él quería seguir. Sí. Porque el dinero de Venezuela fue repartido como si aquello fuera una cosa personal de Chávez. Por eso el liderazgo regional que Chávez llegó a tener. Porque con acuerdos, con regalos, con financiar proyectos afines a él logró tener un satélite en muchísimos países. Esto lo que queremos decir es que los imperios no solamente se forman en los sitios tradicionales. Claro. Sí, como, bueno, el imperio de Estados Unidos, no, hay imperio en China, hay imperio en Rusia. En ¿verdad? Cuba. Bueno, es que Cuba porque intentó tener... No, pero ideológicamente... No, eso no es un imperio, espérate, no, Israel. No, pero vamos a hacerlo por porque parte. para ser imperio te tiene que tener efecto de dominación en otros países que no sea el suyo. Pero Cuba. Cuba en Venezuela. Y Venezuela. Pero Claro. eso no es un imperio, nada. Bueno, pero en Cuba, en Venezuela no se mueve un dedo sin el aval cubano. Y lo que se ha replicado en Venezuela ha sido el modelo que ya durante 50 años se había estado gestando en Cuba. Yo no comparto eso, pero como yo creo que hay una influencia, pero no que no se mueve un dedo. Porque lo que pasa en Cuba, en Venezuela, en términos de narcotráfico, no pasa en Cuba. No, en Cuba no pasa en Cuba. Eso lo hacen ellos de su propia inspiración. De su propia inspiración. De su propia inspiración. Uno como demócrata, que nació y se ha criado en democracia, uno puede tener todas las críticas a vida y por haber al régimen cubano. Ahora, autoritarismo. Ahora, un peso fuera de Cuba no se lo he encontrado nunca ni a Fidel, ni a Raúl, ni a ninguno de ellos. Por eso te digo que no digamos que todo lo que se hace en Venezuela depende de Cuba, hay una influencia marcada, muy clara, porque claro. Obviamente Cuba siempre busca de quién vivir. Cuando se dejó de vivir de Rusia vino el periodo especial, y cuando se encuentran en el camino a este hombre que estaba buscando quien lo acogiera. Que él va donde ellos, si se refugia. Bueno, pues se comenzó a vivir de Cuba. Venezuela a Cuba también. Sí. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es la honorabilidad de cómo se maneja el tema de narcotráfico, de enriquecimiento ilícito en Cuba, que en nada tiene en Venezuela lo que se está haciendo es lo que nunca se hizo, ni cuando Carlos Andrés. Pero volvamos al 2013. 2013. Bueno, en el 2013 vamos a ver un corte para recordar y refrescarnos la memoria de cómo Chávez le anuncia al país y cómo le resume cómo él vivió ese proceso de saber que tenía cáncer y que, bueno, ya era una enfermedad irreversible y que tenía sencillamente que enfrentarla. Veamos. Comenzó una operación, me hicieron una operación difícil, pero para drenar el absceso, con riesgo de infección. Luego unas curas de una semana, ya yo estaba listo para venirme. Y Fidel iba todos los días a visitarme. Esa tarde él llega y lo veo misterioso, dice mi hija, Fidel anda con un misterio, María y Rosa, porque llegó, se devolvió, yo me asomaba y por fin viene con una cara, como su esposa, mis hijas venían, no sabían nada todavía, se quedaron fuera y se sienta aquel hombre. Y yo cuando le vi la cara dije, algo grave me va a decir Fidel, lo conozco tanto. Y él comienza a decir, a aproximarse hasta que me dice, Chávez, células malignas. Yo me quedé mirándolo así. No sé qué sentimiento, como un cúmulo cruzado de sentimientos. Bueno, pero de inmediato comencé a asumir. Tú me has visto a mí en situaciones duras y difíciles, incluso cercanas a la muerte o algo parecido. Hablamos un rato, él llamó a los médicos, les pidió que me explicaran lo que ya ellos durante horas, desde el día anterior, los tuvo hasta las 2 de la mañana explicándole a él los escenarios, me explicaron hasta el más pequeño detalle. Adán, mi hermano, estaba allí, Nicolás, me dijo, ¿tú quieres que algún otro compañero? Claro, Nicolás, Adán, María, Rosa, ¿no? Y entonces, bueno, bien, le dije, bueno, yo venía de la operación aquella, le dije, Fidel, solo te pido una cosa, a ustedes todos, yo asumo esto, denme el día de mañana,
No para pensar si me operaba o no. Le dije, no, vamos. Solo denme un día libre, un día para mí. No, y se fueron, me dejaron, ellas se fueron. Me fui al baño a verme los ojos. Lloré. Lloré por mis hijos. Lloré. Como lloré el 12 de abril, también frente a un espejito allá en Turiamo. Lloré y lloré, como la canción, lloré y lloré. Y a mí, ¿y por qué a mí? Decía, bueno, bien. Al final, al rato estaba solo todavía. Bueno, como mirándome y riendo, bueno, Chávez, ahora un cáncer, pues. Y entonces empezó a aflorar el llanerito aquel, el llanero, el venezolano, el luchador, el corpus soldado, el soldado, el luchador. Y entonces me miré a los ojos y dije, ¿qué es eso para mí? La muerte nos pone a todos iguales, a todos. No importa el poder que tú acumules, no importa, llega un momento. Yo creo que Chávez lo que hace ver en ese, cuando él dice, volvió el llanerito. El llanerito. Es decir, una parte muy humana dentro de ese relato. Sí, él tenía eso, ¿no? Sí. Sombras, pero también esas luces y mucho sentimiento. Pero ver ese corte me recuerda cuando un gran líder, como por ejemplo fue José Francisco Peña Gómez, Peña, tiene que ver que su proyecto político se ve truncado por un cáncer también. Un cáncer. Algo irreversible y en un momento en que cualquiera pudiera decir, bueno, yo en este momento no me puedo enfermar porque tengo tantos proyectos. No, ese era el momento después del acuerdo, sí, que donde era ya le tocaba. Donde le tocaba. Y Peña Gómez nunca pudo porque Chávez sí fue presidente. Y fue el presidente y líder continental. Tuvo eso, pero Peña Gómez no lo tuvo. Pero volviendo al tema de Chávez, ya Chávez tenía 2 periodos cuando eso pasó. Porque Chávez inicia en el 98. Yo me acuerdo que me tocó compartir con Chávez en una visita con el presidente Leonel Fernández, recién iniciado el gobierno, y ellos se sentaron a hablar en la casa esta que está por el Junquito, y a mí me tocó quedarme con Arias Cárdenas, que ya mucha gente no se recuerda, pero Arias Cárdenas era ese otro militar de ojos claros que dio el golpe junto con Chávez y que era inseparable de Chávez. Pero que luego se van distanciando, porque el poder es así. Y fíjense cómo Chávez llega, cualquier símil, con lo que pasa con ciertos políticos en República Dominicana. Chávez llega con un grupo de Arias Cárdenas y un grupo de militares con pensamiento. Con pensamientos revolucionarios. Pero ¿quiénes son los que terminan secuestrando a Chávez? Secuestrando no, porque eso fue por voluntad propia. ¿A quién es que Chávez termina empoderando? A un guardaespaldas. Sí. A Maduro, que eso diría yo que sería, es algo incomprensible. El chofer de... No el chofer, que la gente puede ser chofer de guagua, porque Lula era, a mí no me gusta que la gente pero lo no es despectivo, él es era un chofer. Una persona que no tenía. ¿Por qué razón? Y yo creo que tenemos ese corte, ¿verdad? Sí. Porque la gente en ese momento ya Chávez está enfermo, ya ha hecho muchos viajes a Cuba, que dicho sea de paso, estos viajes a Cuba se manejaron se dio a conocer la enfermedad cuando ya era un proceso irreversible, porque llamaba mucho la atención que el presidente saliera tanto del país. Pero sí se veía él que le estaban dando esteroides. Sí, pero entonces comenzaban a decir, no, esto es un viaje, un acuerdo de cooperación, que sé yo qué. Y llegó un momento en que la prensa comenzó a decir, este hombre está enfermo. Hasta que finalmente, bueno, tuvo que admitir la verdad. Y ya antes del último viaje, él comparece ante la Nación en cadena nacional, una de tantas cadenas nacionales que hizo bueno, Chávez. en eso emulaba a Fidel. La gente que tiene esas personalidades tan amplias, sí, ¿no? faraónicas. Ellos entienden que el otro tiene que oírlo por 3, 4, 5 horas, porque aquello es... Ajá. Entonces, ahí él le dice al país, él tenía a su vicepresidente, Elías Jagua, lo había destituido en días recientes y había nombrado a Nicolás Maduro, que ¿Tú te puedes dar cuenta? venía de ser canciller. ¿Tú te puedes dar cuenta el nivel de intriga que había en ese entorno de Chávez? Sí. Y cómo terminan dominando
No, porque Jauja era una persona un poquito Muy moderado. por lo con más menos. nivel. De hecho, todo. todavía cuando fue ministro de Comunicación del propio Maduro, uno no nota que sigue una línea discursiva tan confrontativa como su presidente. Es que Uno Chávez lo ve muy moderado, se fue quedando con lo más con lo radical, peor de su entorno. Con lo más radical. Y eso le pasa a muchos líderes, que comienzan con gente de su partido, mira que son... Con y Robles, no, con gente que son de lo mejor en su partido. la crema innata. Y terminan con lo peor de su partido. ¿Por qué? Porque es el que te va a adular. Es el que te va a decir que todo lo que te ocurra a ti está bien. Y es que Es el que te va a decir porque es que le tienen envidia. Es el que te va a decir que sí, si no eres tú que entre el mal. Y es el que te va a decir que tú tienes que buscar los cuartos donde estén. Entonces esa persona te va trabajando, tocándote los botones. Y la naturaleza humana le gusta eso. Y es que llega un momento en que el líder o los quienes han estado en esas posiciones de poder olvidan que ellos son seres humanos, que pueden equivocarse, que se equivocan y que lo mejor es tener la sinceridad de personas a su alrededor que le digan la cosa no está bien. Tiene que mejorarlo por aquí. Pero el punto es que el que quiere subir cerca de presidentes... Bueno, hay mucha intriga. Y no tiene un trabajo, hace de su trabajo la zancadilla del otro. Sí. Triste el presidente que se deja convencer de eso. Pero se nota en el corte que vamos a tener a continuación que lo que Chávez quiso dejar es, cuando yo me vaya, que no sea Diosdado. Que sea Nicolás Maduro. Que sea, sí, porque ya él Y de sabía hecho, tú sabes que se que estaba cuadrando Diosdado. Diosdado, Y claro. él dijo, no, Diosdado no, Maduro. Pero Diosdado es tachado por una razón que, bueno, lo veremos más adelante. Pero hoy en día, Estamos hablando de Diosdado Cabello, Diosdado Cabello, el militar que en ese momento era presidente de la Asamblea. de la Asamblea Nacional, que en ese momento la Asamblea Nacional era buena. No, en y era ese válida momento porque ellos y se tenían respetaba mayoría, por porque eso. el chavismo tenía mayoría. Porque Estamos hablando 2013, 2013. Asamblea Nacional. En ese momento la Asamblea Nacional era, como ellos la controlaban, era el instrumento, el órgano, uno de los poderes del Estado que había que respetar conforme a la Constitución. Hoy no. Hoy no, porque sencillamente esa Asamblea, en una gran mayoría, decidió que debía estar siendo conformada por personas de la oposición. Pero antes de hacer la pausa, vamos a ver en qué momento y cómo Chávez dice, en caso de que me pase algo, elijan a Maduro. Que estaba diciendo, Diosdado no. Quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Debo decirlo. Si, como dice la Constitución, ¿cómo que dice? Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes. 32 días. Y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Bueno, y ahí vimos que si el líder pide que se elija a Maduro, sencillamente cuando meses después, por la misma enfermedad, el hombre muere,
tienen que ir a elecciones que van muy, muy reñidos, Nicolás Maduro y Enrique Capriles, y finalmente ganó. No te vayas tan deprisa, porque las elecciones iban a ser con Chávez. Recuerda que ellos mantenían eso en secreto. Cuando ya le dicen a Chávez lo que le dijeron en Cuba, mira, no hay vuelta atrás, te vamos a hacer una operación, pero... No garantizamos decir, que tú vuelvas. Es que ya él tiene que antes de salir para esa operación plantearse y decir, no, es probable que el próximo candidato no voy a ser yo. Y entonces a Maduro le cae el regalo que quisiera toda persona. Cualquier político Cualquier quisiera ese político. regalo. Dicen que los liderazgos no se transfieren. Ese Bueno, fue- a ese no se lo transfieron, a ese se lo endosaron así, mire, eso es suyo. Toma, que yo me voy ya. Que yo- Pan, eso es suyo. En ese corte que pusimos antes de la pausa, se ve como él dice, yo, si me pasa algo, quiero que convoquen elecciones y que elijan a Maduro. Y dice una decisión absoluta, plena, y los sinónimos que él siempre utilizaba con su oratoria. Pero esto nos dice a nosotros que la solución militar, que es la que ahora mismo está imperando en Venezuela, que se está promoviendo desde Brasil, no es la vía. No para La los vía es para la los que piensan que Constitución. Bolsonaro, porque es militar, va a arreglar Brasil. ¿Y por qué mano dura? La Porque gente tiene un no discurso arregla de un mano país dura. porque sea militar o porque sea civil. Lo arregla porque sea un buen gerente, porque decida no corromperse y porque tenga la habilidad de poder bregar con tantos intereses como se brega en Y en que al una final nación. elija el interés común por El encima del interés común. particular. Eso no tiene que ver con que sea Eso- militar. eso no tiene- Eso de que los militares que son los que van a venir a arreglar, porque la gente se le olvida que los militares El Mesías, ¿verdad? le encanta muchísimo this money. Como a todo el mundo, ¿verdad? Pero a ellos mucho. Entonces, para los que están pensando que el hecho de usted ser militar, de que le da una garantía por encima del político. No, y que eso sencillamente va a resolver el problema, no importa cuál sea. Bien, Porque murió Chávez. murió el hombre, Se convocan elecciones. se convocan y viene elecciones. el fraude contra pero Capriles. hay un punto que yo quiero traer. Chávez le había ganado meses antes, el gran Chávez, con una diferencia de 10 puntos a Enrique Capriles. Con una Que en participación... ese momento todavía estaba bastante unificada la oposición Claro, venezolana. la oposición venezolana estaba, luego fue que comenzó a dar unos tumbos que, bueno, Dios. Y luego, cuando tienen que elegir a Maduro, en la primera elección, el debut electoral de Maduro, fueron Maduro 50.66%, Capriles 49.07%. Por décima fue. Unos punticos. O sea, la diferencia entre Chávez y Capriles, 1,6 millones de votos. La diferencia de Maduro y Capriles, 234 No, mil dámelo en votos. por ciento. Entre Chávez, 50.66% Maduro, 49.07% eso que tú me Capriles. O sea, estás, estamos tú me hablando estás de diciendo una, que con todo que un líder te respalde, que tú tengas que el poder. te transfieras y pa, es ese. Tú estás, eso Gateando, no es tan gateando. fácil de transferir. No, pero también esa votación, ahí comenzó a darnos señales de que la cosa no andaba muy bien. Y no sencillamente porque ya Chávez no estaba. Porque, ¿cómo es posible de que si desde 1998 hay un partido que nos está gobernando, el líder del partido y el creador de esta maravilla que se llama socialismo del siglo XXI se muere y antes de morirse dice lo que él quiere, se cumple su voluntad? ¿Cómo es posible que este hombre haya sacado una votación tan precaria? Mira. Yo no puedo analizar las votaciones de Chávez, las últimas, pero sí me he estudiado la primera de Maduro. Esa fue La que fue la del con una 2014, ¿no fue que fue? 2013. 2013 todavía. En esa votación, amigos, Israel, recuerden que fue por décimas. Décima. Recuerden que en el mejor estilo de tiempos antiguos dominicanos se fue la luz y se cayó el internet. Y quiero que me pongan... Hubo votos que no aparecieron después. No, se fue la luz Se- en la tarde. Y dije que se cayó el internet. Y está la declaración se me olvida el nombre, el guardaespaldas, el que era guardaespaldas de Chávez, Sí. que ese desertó Leancy Salazar. de Leancy Salazar, que quiero que mis amigos me copien bien. Leancy Salazar fue un teniente de la Marina
que acompañó a Chávez en el golpe. De los iniciadores del de proyecto. los panas. Y que se mantuvo como seguridad de Chávez todo el tiempo. En la mayoría de las fílmicas de Chávez, así Él en estaba amplio, atrás. se puede percibir a Leamsi Salazar. Y Leamsi Salazar, cuando Chávez muere, pasa a comenzar a trabajar con Diosdado. Fíjate cómo el seguridad de Chávez no se queda con Maduro. Sí. Eso te dice a ti que Las entre intrigas. seguridad civil y militar, porque eso se da siempre. Ay, déjame de no estar hablando. La seguridad militar y la seguridad civil Sí, porque son dos siempre esquemas de tienen pensamiento diferentes. siempre tienen su rocecito. Sí. Entonces, el jefe de la seguridad militar, del cuerpo de decanes militares, como diríamos nosotros La aquí, casa militar se llama. era Leamsi Salazar. Leamsi. Se va con Diosdado y después decide desertar a Estados Unidos. Y cuando era, me acuerdo que eso se lo publicó este periódico español, ABC. Él allá en Estados Unidos comienza a narrar el día de las elecciones, cómo se le hizo el fraude a Capriles. Y narra que él estaba junto con Diosdado y con todo el grupo directivo y ellos tenían un acceso de pantalla que le llegaba el conteo en real time mucho antes que le llegara al Tribunal Electoral. Y que él narra las palabras, no sé si tienes la cita por ahí, que él dice que ellos comienzan a decir, pero y dicen una mala palabra, nos vamos a dejar ganar de aquella palabra fea, ¿verdad? Porque los números estaban dando vencedor a Capriles. Y ahí es que se cae el internet. Y ahí es que comienza. Y mira si tuvieron que hacer tantas cosas que con todo lo que hicieron la diferencia fue precaria. Usted sabe lo que usted estar en el poder, como ustedes ven son los maduristas, y solamente poder revertir la votación con décimas en menos de un 1%. Ustedes pueden imaginarse el tamaño del dislocamiento. Yo creo que ahí fue que la comunidad internacional falló. Sí. Porque el Centro Carter dio advertencias de lo que estaba pasando. Y la OEA. Entonces, el problema está en que la comunidad internacional quiere venir a despertar en pro de la democracia, cuando la señora democracia, pues no solamente que la han violado, sino que ya a la señorita no le queda nada puesto. Y ese era el momento de intervenir. Ahí comenzaron los problemas. Tristemente, ¿por qué no se da, Israel? Porque bueno, no había consenso en América Latina, porque había demasiados presidentes. Del ala de izquierda. Porque eso es lo que Argentina, se llama Cristina clientelismo presidencial. A la ¿verdad? inversa, sí. Porque hay clientelismo. Ahí estaban unos presidentes que eran clientes. Clientes, porque en este caso la democracia será siempre levantada dependiendo a quién le convenga. Mira, yo no estoy hablando de nadie en particular, ¿eh? No. Pero el que le sirve el sombrero que se lo debe ponga. Ponérsela. Si hubo una cosa así, que el Centro Carter dijo, esto no fue honesto, ¿no? No fue del todo. Y la diferencia es de décima. Y no hubo ningún planteamiento ante la OEA, fue porque América Latina entera se cayó. Se tragó aquello. Sí, y los enfrentamientos, las protestas en las calles comenzaron a raíz de eso. A Capriles lo dejaron solo. A Guaidó le están dando todo el apoyo del mundo, pero a Capriles lo dejaron solo. A Capriles lo dejaron solo. De hecho, en ese escenario es que Maduro se envalentona tanto que crea su Mandela allá en Venezuela y toma a Leopoldo López y lo encarcela durante, me parece que 5 o 6 años. Yo creo que esto es muy importante para que la gente entienda que eso que muchos quieren vender como que solamente pasa lo que los Estados Unidos de Norteamérica quiere que pase, no es así. No es tan así. Los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento hubiesen muy querido pero no encontraron en consenso latinoamericano. No, ¿quién iba a apoyar eso? Bueno, en Argentina Lula, estaba Cristina no. Fernández, Brasil estaba Lula, Ecuador estaba con Correa todavía. Y nosotros mucho menos. Exactamente. Entonces, el CARICOM, que no son unos países muy grandes, pero hacen mucho ruido, y todas esas estos organizaciones... países le dijeron islotes en estos días, un norteamericano. Yo creo que la gente debe de cuidar el lenguaje. Sí. Venía, pero ellos son naciones. Son naciones. La dignidad de un país no depende de su tamaño. Pero lo importante es que nos demos cuenta que todas esas frases que nosotros repetimos como que son unas verdades como un templo, no son tan así.
en ese momento, con todas las evidencias de presionar, de que allí pudo existir un fraude electoral, lo que hizo América Latina fue silencio. Y es tan así que en las próximas elecciones que hay después de eso, en diciembre de 2015, la coalición opositora gana la Asamblea Nacional. Entonces, lo que nos dicen nosotros, cuando ellos tuvieron la oportunidad, no sé cómo le fallaron la ahí, presidencia. Perdieron la presidencia, pero ganan Porque ya el fraude te permite revertir algunas cosas, pero hay no movimientos lo va a repetir todo el tiempo. que son muy grandes. Entonces, dime el año que se me perdió. Diciembre de 2015. Ya pasamos 2013, 2014. 2014. En el 2014 fueron muchas protestas. Fueron las guarimbas. Las guarimbas. La guarimba. Con unos muertos que yo creo que tú tienes una tabla ahí, sí, que sería bueno que producción la vaya poniendo, sobre todos los muertos que han existido en Venezuela, que cómodamente tanta gente aquí comenta como que eso es, si fuera aquí, otro gallo cantaría. Gallo canta. Es muy bueno comentar cuando los muertos lo ponen otro. Bueno, ahí estamos viendo la cantidad de muertos que han habido durante todas estas protestas. A mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo, incluso desde el mismo discurso oficial, hay una diferencia entre el valor del voto de un venezolano con respecto al mismo voto de otro venezolano. Es decir, si la mayoría vota y elige, póngale usted la comilla, subrayo, le póngale negrita como usted quiera, elige a Maduro, ya vimos cómo, pero así fue que el Tribunal Electoral lo dijo, bueno, que vamos a respetar, ese voto vale. Ahora, cuando esa misma población, cuando esos mismos venezolanos van a las urnas y eligen una mayoría opositora para que gobierne la Asamblea Nacional, ahí entonces esos votos hay que verlo con ojeriza. ¿Por qué digo esto? Porque luego la Asamblea fue anulada. Y América Latina se quedó entonces como que ahí también debió, ahí comenzaron las protestas porque ya Argentina tenía otro presidente, Ecuador tenía otro presidente, Brasil ya no era lo mismo, y ahí ya las fuerzas comenzaron a revertirse. Bueno, es que yo creo que aquello fue muy burdo. No, fue algo... Estamos hablando... En diciembre de 2015, también el 2015. La coalición opositora de la Unidad Democrática gana 16 el control de la Asamblea, ¿verdad? En 2015. 2015. Pero, y estoy leyendo un resumen muy bueno que tiene esta agencia noticiosa, que habla sobre lo que pasó entonces después que ganan en la Asamblea, se inventa el Tribunal Superior de Justicia. Esa parte no nos la brinquemos, Israel. Esa parte es sumamente el manejo de la justicia, que intentaron desconocer aquello y tuvieron que recular. Y tuvieron luego que... Pero eso como que les recuerda a alguna experiencia que hubo aquí con algunas elecciones. Vamos a leer para que nos quede exacto el dato. El Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones siempre se han inclinado a favor del gobernante Partido Socialista, anuncia que va a sustituir y asumirá las funciones de la Asamblea Nacional. Como que mañana don Marianito diga que él va a anular el Congreso y que él va a hacer el Congreso. Entonces, la Corte rápidamente revierte su decisión en medio de protestas internacionales. Ya era como que lo mucho hasta Dios lo ve. Exactamente, era algo ya demasiado burdo, había que revertir la situación y ahí los socialistas que hoy están defendiendo la democracia, entre comillas, su democracia, y su modelo de gobierno, yo no lo escuchaba. Sí, pero no dicen nada. Y por eso es que estamos haciendo este resumen. ¿Qué pasa después? Hacen un intento por sustituir la Asamblea votada por el pueblo y que sea el Tribunal Supremo. Como no se le da, esperan unos meses, tienen que revertir por presión internacional, entonces inventan de que un referéndum. Un referéndum. ¿Qué pasó con estos referéndums? El país acudió a un referéndum boicoteado por la oposición y se aprueba la formación de una... Entonces se inventa la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, donde quiera que haya... No pudimos sustituir la Asamblea electa por los venezolanos con el Tribunal Supremo. No hay problema. Búscate por ahí un ingeniero constitucional, a ver por dónde se encuentra. El referéndum. Vamos a convocar un referéndum para una constituyente que va a cambiar la Constitución. Exacto. Pero que esa Constitución era igualmente... Era la Constitución de ellos mismos. La Constitución... Pero hombre, que no han cambiado nada. Era solamente para desvirtuar aquella asamblea.
Era para que le diera el aval legal. Y ahí es que tienen que salir varios dirigentes al exilio, ¿me entiendes? Y la Asamblea dice, no, la Asamblea Nacional Electa dice, nosotros somos la Asamblea Nacional Electa. En medio de todo esto comienza entonces la renuncia de la que era procuradora. Sí. Se exilió, Y ya luego fue a Brasil, algunos luego- elementos que se sentían chavistas, dicen, no, hasta ahí yo no llego. Ujú, ya demasiado. Pero ellos sabían que habían visto ya muchas cosas, habían dejado pasar, solamente que decidieron, no, hasta ahí yo no llego. Tenemos que hacer una pausa, vamos a volver para entonces caer ya en un poquito más cerca. Sí, ya dijimos que se intentó sustituir la Asamblea Electa por el pueblo, por el Tribunal Supremo, que tuvieron que dar máquina para atrás porque la comunidad internacional los presionó, que convocan entonces un referéndum. Y hacen su constituyente. Y hacen su constituyente. Y entonces es que viene la intervención de República Dominicana que quiere mediar entre oposición y el madurismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó el diálogo? Cuando retornemos luego de la pausa. Continuamos con más de Nación RD y todos los dominicanos damos seguimiento a la situación de Venezuela, pero en este programa hemos estado haciendo un recuento de cómo las cosas comenzaron a desvirtuarse, porque lo que estamos viendo ahora no nace de la noche a la mañana. Eso fue un proceso de años, de mucho silencio y de mucho irrespeto a la Constitución. Entonces, en esa cronología vimos antes de la pausa cómo el Tribunal Supremo de Justicia, de golpe y porrazo, elimina la Asamblea Nacional, desconoce la Asamblea Nacional. Intenta, afortunadamente. Y luego ellos, como vieron que no le dio resultado, ellos se inventan su propia Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución. Eso fue en julio del 2017. Pero que no han redactado nada. Afortunadamente. Ellos lo que Pues se han cuando dedicado ven a es ver a asumir las funciones. las funciones de la Asamblea. La función de la Asamblea que ante ellos fue que se juramentó, muy entre comillas también, Maduro ahora. Entonces la Asamblea válida, la que eligieron los venezolanos, dice, porque este hombre no se ha juramentado ante nosotros. Es que, como tú dijiste ahorita, la que votó el pueblo, esa no, vale, es, no es la vale. que yo diga. La que ellos digan. Porque ahí la democracia llega hasta donde llega el interés del socialismo del siglo XXI, de su socialismo. Nos estamos brincando muchas cosas que pasaron, muchas persecuciones. Nos falta todavía febrero 2018, que es una fecha muy importante. Cierto. Muy, muy, muy importante porque nosotros lo vivimos de cerca. No, tú estabas ahí. Yo estuve cubriendo esa jornada de conversación entre el gobierno y la oposición. El gobierno representado por... Hecho aquí en República Dominicana. Aquí, en la Cancillería de aquí. El gobierno es representado por Delcy Rodríguez, canciller, un gallito de pelea. Pero esa mujer no ha salido ahora No, en ningún sitio. Muy en bajo perfil. No sé esa qué va. está buscando cómo negocia, sigue. Esa es la primera que se va a ir, cuando vea la hora de la verdad. Jorge Rodríguez, su hermano, quien es todavía ministro de Comunicaciones, y quienes lideraban la oposición, encabezado por Julio Borges y otros diputados. Yo como reportero tuve que ver y pasar vergüenza ajena durante ese tipo de cobertura, porque nosotros que hemos estado cubriendo Palacio, que vemos con la rapidez que tenemos que acelerar para llegar a tiempo a las actividades del presidente, porque por un minuto fácilmente usted se queda afuera, vimos cómo gobierno venezolano y oposición venezolana dejaron esperando al presidente del país anfitrión, del mediador al diálogo, hasta 2 horas. O sea, se convocaban a las 9, el presidente llegaba a las 9 de la mañana, el canciller también, Zapatero también, eso hay que decirlo. Ahora, los que iban a dialogar llegaban a las 10:30, otro grupo llegaba a las 11 de la mañana, era un asunto, era un irrespeto total. Yo creo que muchas personas, sobre todo la oposición política Danilo Medina, estaba disfrutando aquello. Sí. Como quien dice, miren cómo lo tienen de relajo. Sí. Sin saber el sacrificio que Danilo estaba haciendo, un hombre que tiene sus horas medidas. Es que el presidente de la República en ningún país del mundo tiene tiempo libre para Además, perder 2 horas más un día. este presidente. Porque tú me dices, Exacto. por ejemplo, Leonel, que pone a la gente espera qué sé yo cuánto tiempo, pero No, un bueno. presidente como este, que con un reloj en la mano, ahora me toca aquí, allí, que hace 15 cosas en un solo día, él
hacer ese sacrificio para poder que si se llegara a un diálogo, Interés real de que el problema se resolviera. dijo el cuñado de Chávez, Arriaga es que se llama el muchacho, el que está casado con la hija de... El canciller, Jorge Arriaza. Está casado con una hija de Chávez, hasta que, si mal no recuerdo. Él dijo ahora en la reunión que hubo del Consejo de Seguridad, le decía a Miguel Vargas, recuérdese que yo estuve en su casa solicitando un diálogo. Es verdad. Lo que él no se acuerda es lo que tú dices. Claro. Que nosotros pusimos un presidente y que ellos se dieron el tupé Claro. de a nuestro presidente, que accedió a dar de sus horas que necesita para resolver gobernar los para los problemas de su dominicanos, país. a lo que agarre mi bon. No solamente ellos, sino la oposición. Por eso Miguel Vargas le dijo lo que le dijo en estas palabras. Ese diálogo no alcanzó el éxito deseado por la fragmentación de la oposición y porque entre sus líderes primaron los intereses personales. También porque el gobierno fue inflexible en la concesión de espacios indispensables para la celebración de unas elecciones competitivas y creíbles. Se negó a permitir la participación de todos los dirigentes opositores que así lo deseaban. La cerrazón, tanto del gobierno como de la oposición, se tradujo en el desaprovechamiento de una oportunidad preciosa que brindó la República Dominicana para arribar a una salida pacífica, democrática y estable. Faltó voluntad política y sobró inflexibilidad por parte de los dos sectores. Es bien sabido, tanto por el gobierno como por la oposición venezolana, que el gobierno dominicano se empeñó al máximo en el propósito de que este diálogo condujese a una solución definitiva. Bueno, yo sentía a Miguel hablando como por mí ahí. ¿Y por mí? Porque yo quería decirle eso en ese contexto al gobierno venezolano, sobre todo a ese canciller. Porque Pero yo se lo quería nos decir, puso de yo se lo relajo. quería decir a la oposición. Usted sabe lo que hizo la oposición. Y Borges, yo no creo lo que dice la gente, que los americanos lo llamaron y le dijeron, no vayan, como que ellos estaban jugando a no acuerdo. Pero por la razón que fuera, por ellos mismos, o porque fueran inducidos por otros, la oposición fue irrespetuosa Claro. con la República Dominicana. Irrespetuosa. Porque si usted entiende que en un diálogo el mediador no está de su parte, entonces usted está mal, porque un mediador no tiene que estar de parte suya ni del otro. Eso era para que ustedes se pusieran de acuerdo. Ahora, si usted entiende que no se podían poner de acuerdo, usted se presenta y dice, mira, Claro, de antemano. pero yo entiendo que si es así, como ellos pensaban que iban a resolver la crisis, si usted no quería venir al diálogo, No era tenía que haber obligado. dicho, no, mire, No, yo no claro. acepto ese mediador. O como opositor me conviene más no dialogar porque yo me radicalizo y me va mejor ante mis seguidores. Quiero punto, y eso es válido. recordarle a muchas personas aquí la inteligencia del gobierno dominicano, que hace ya más de 2 años que le compró su deuda Sí. a los venezolanos. Sí. Cuando ellos estaban en crisis, que el petróleo le bajó, que Maduro estaba buscando, el gobierno dijo, rapidito, vengan, ¿cuánto que ustedes nos van a dar un descuento del 40%? Perfecto, vengan aquí, mejor nosotros podemos unos bonos y le compramos, ustedes tienen una urgencia, porque la República Dominicana en ese sentido no está atada con Venezuela. Eso creo que fue una decisión muy inteligente. Muy inteligente. Lo que pasa es que ustedes saben que la oposición política aquí lo que quiere es caerle al que está gobernando. Es su trabajo. como Sí, opositor. pero hay que ser un poquito más creativo. El punto al caso es que la virtud del diálogo en República Dominicana y también ese momento en el cual Maduro se atrevió a decir que iba a haber otro diálogo en República Dominicana y el presidente dominicano le dijo no. No, claro. Conmigo no. Claro, no me voy a poner No. de relajo otra vez. No. Claro. No, Pero- porque él pensaba como que tú eras carta abierta, Sí. pero ¿qué? Quería ¿Cuál es- abusar de la solidaridad y Sí, de la... ¿Cuál es la virtud para ganar tiempo? ¿Cuál es la virtud? Que ahora se puede decir que no se necesita diálogo. Claro. Que tuvo un diálogo, Claro. varios diálogos. Usted lo que tiene ahora es que acogerse a la legalidad. ¿Y cuál es la legalidad?
Pues la legalidad viene dada en que usted no tiene una representatividad porque las elecciones Es legítimo. en las cuales usted resultó electo no fueron reconocidas. Yo creo que esta es la parte que Israel no va a detallar ahora. Ya hablamos de las elecciones del fraude a Capriles, pero hay otras elecciones que hay que detallar que son las que dan origen Claro, al a desconocimiento claro. de los demás países y dicen, no, estas elecciones no son válidas. Estas elecciones se ve que son fraudulentas. Ahora mismo, electo por el voto, solamente está la Asamblea La Nacional. Asamblea Nacional. Y por eso Guaidó dice, yo soy el presidente. Pero para que nosotros veamos el nivel de absurdo al que se llegó, el diálogo aquí fue en febrero de 2018. Se celebraron elecciones, gobierno, oposición. Ahora, se celebraron elecciones, no vaya a pensar que fue un año después, no. En mayo del 2018, o sea, inmediatamente se cayó el diálogo, que era lo que estaba apostando el gobierno venezolano, llamó a unas elecciones con solamente 3 meses de diferencia. Febrero, marzo, abril, mayo. En mayo ya se celebraron elecciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Con quién Maduro fue a enfrentarse? ¿Con nadie? Con Coride. Porque eso es como un Coride. Él solo. No, un señor ahí que apareció. Un falcón, él puso su propio... Con un Coride. Exacto. Y entre las elecciones del 2006, 2012 y 2013, se promedia una participación de cerca de un 80%. Ahora, en ese ensayo entre chavistas, ¿ustedes saben cuánto participó? 46%. O sea, la participación se cayó. Y todos los votos eran chavistas. Yo creo que fueron muy pocos. Que si él gobernando el escenario, hayan 40% de los que votaron, porque él sacó de que 60%. Pero él gobernando el escenario, eligiendo su contrincante, eligiendo quién le va a contar los votos, y solo él haya sacado 60%. En fin, el punto es que la comunidad internacional en esas Entonces la gente elecciones del ahí fue que le 2018, dijeron, no, ya le yo dicen, aquí no. ya esto es demasiado. No. Ya esto es demasiado, no y se hubo una va a oposición, poder. no. Entonces, en ese desconocimiento de la comunidad internacional, se queda Venezuela sin presidente. Ahora está sin presidente. Entonces, ahí es que se produce el vacío constitucional y vamos a analizar ese artículo que dice que no se puede, ¿qué se hace cuando hay un vacío constitucional? Lo estamos teniendo ahí en pantalla y pueden ustedes ver claramente que dice que tiene que asumir como presidente Interino. el presidente de la Asamblea. De la Asamblea, que es el único órgano electo que hay ahora mismo en Venezuela, porque los jueces no fueron electos, el presidente de la República que solamente tiene el control militar no fue electo porque fueron sus propias elecciones desconocidas por todo el mundo. De hecho, me pareció muy tierno y hasta cómico los países que acudieron a su juramentación. Un país que yo desconocía incluso. No sé si usted conoce un país que se llama Osetia del Sur. Osetia quiere ser país. Se nos termina el tiempo, pero lo importante es que ya les llevamos en esta secuencia hasta el punto en el cual, porque Guaidó asume, y a este joven le cae en la mano. Y porque, qué bueno que porque le cae en la mano porque los demás líderes del partido están en el exilio. Están en el exilio. Pero el punto del caso en este muchacho que tiene un parecido hasta con Obama, es como un Obama como sí, tú lo miras, no, sí, en el físico, pero de tez clara. El joven decide, bueno, sí, me toca a mí, y busca el concierto que están los americanos, sí, pero también esta América Latina entera. Sí. O casi entera, sí. porque Uruguay, ¿verdad?, que tiene el problemita. Uruguay y México me están llamando mucho la atención. Uruguay, la razón está en que el hijo del presidente de Uruguay ya salió en varias reportajes, tiene negocios con Venezuela. Me da mucha pena. Pero el punto que queremos tocar es, no se puede decidir la razón en base a quién está presente o qué busca, porque obviamente Rusia y China no están buscando caraotas en Venezuela. O cachapas. Ni cachapas tampoco. Están buscando lo mismo que puede buscar cualquier otra potencia, apoderarse de los recursos de Venezuela. Tenemos que concluir. No nos da para explicar la estrategia de ahogar financieramente al régimen y este es un escenario que está todavía en desarrollo,
pero queríamos como traerles un poquito hasta el momento en que llegamos hoy. Como dice su himno nacional, gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. El pueblo venezolano ha dicho, ya no queremos más. Yo creo que el pueblo ha hablado y nosotros, la comunidad internacional, verdaderos amantes de la democracia, debemos de ver en este escenario quienes se ponen al lado de la democracia y quienes abrazan una dictadura que no hay forma de que usted compare los números y justifique que continúe el desorden que hay ahí. Les dejamos con las notas del glorioso himno de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta la próxima.